Este jueves se inaugura en el Instituto de México, aquí en París, una exposición que con el título La Petite Mort, la pequeña muerte, se podría traducir al castellano, nos propone un encuentro entre dos artistas mexicanas, Jeanette Fabre y Daniela Prost, cuyos dibujos, fotografías y vídeos nos invitan a reflexionar sobre la feminidad, el erotismo y hasta la locura. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de sus trayectorias artísticas, Jeanette Fabre y Daniela Prost han sido tan amables de venir a nuestros estudios. Buenas tardes a ambas y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues buenas tardes, Jordi. Muchas gracias a ti, a RFI y a Hélène, que está detrás de los cristales. De los cristales, por habernos invitado. Sí, por muchas supuesto. Gracias. Permíteme que explique antes que nada que Jeanette Fabre ha nacido en la Ciudad de México en 1983 y que es egresada en Maestría en Artes de la Universidad del Estado de Morelos y de la SOMA en el DF. ¿Qué es la SOMA, por cierto, Jeanette? SOMA es una escuela de arte contemporáneo que se encuentra en San Pedro de los Pinos. Y estuve ahí 2 años y soy parte del programa de SOMA. ¿Qué es lo que te llevó a estudiar artes visuales, por ejemplo? Bueno, yo había comenzado a estudiar teatro con Ludwig Margules y rompí con esta historia del teatro un poco al principio y estaba muy desilusionada y no sabía cómo, estaba muy joven, entonces no sabía cómo hacia dónde dirigirme. Y llegué a Cuernavaca porque yo me había ido al DF, vivía en Cuernavaca, me había ido a México a estudiar teatro y no funcionó mi historia con el teatro. Regresé muy desilusionada y muy desencantada de todo a Cuernavaca y encontré el Centro Morelense de las Artes. Entonces fue muy bonito porque a partir de ahí fue que yo encontré con una comunidad de artistas que fue encantador porque estaba Gustavo Pérez Monzón, que fue como importantísimo en mi camino como artista, Silvia Gruner, Magali Lara, Javier de la Garza, por citar algunos, ¿no? Y entonces ellos y esta comunidad de artistas fue como una casa que me enseñaron a ver y a contactar con este mundo del arte. ¿Cambió el hecho de haber pasado por la SOMA tu manera de ver el arte? Sí, porque vio también, este fue primero la licenciatura, después hice una maestría en la UAM y al mismo tiempo hice en SOMA. Entonces fueron escuelas diferentes, creo que fue muy importante las 3 escuelas en las que estuve. Finalmente la experiencia como teatral te sirvió de alguna manera, ¿no? Porque haces performance, ¿no? Es una manera de ampliar el espectro de los utensilios artísticos. Claro, a mí me interesa trabajar con mi cuerpo y trabajé un poco de performance con una maestra Galia Evenschutz, que es coreógrafa y artista visual también. Y entonces con ella hicimos varios performances en el Chopo, en el Eco, y ella me enseñó a trabajar con la voz, con el cuerpo, con el dibujo y esta relación de las 3 y como hacer la fuerza. Y fue muy bonito y muy lindo trabajar con ella. Ella la encontré en SOMA y fue muy, muy buen momento también para reencontrar con el cuerpo y a mí me interesa representar de alguna manera en mi trabajo también personal como las características que pueda tener un cuerpo. Un cuerpo, sí. Me dirijo ahora a Daniela Prost, que también ha nacido en la Ciudad de México, pero que su formación artística la realiza aquí en París, en los talleres de la Escuela de Bellas Artes. Sí. El arte lo conoces desde niña, ¿no? Me has contado varias veces ya. Sí. ¿No es algo castrador tener un padre pintor como tú? Al principio sí, ahora no. Ahora ya puedo separarme, ya puedo separarme, sí. Pero al principio me intimidaba mucho su mirada hacia mi trabajo. ¿Crítica? ¿Esa mirada? Pues sí, mirada crítica, claro, al principio. Y
Y bueno, poco a poco me fui separando, por suerte. Y yo pienso que el estar lejos de México me ha ayudado a crecer como persona y como persona en el arte, separada de mi familia, que es una familia de arte. Daniela, vas a instalarte aquí en París, en Francia, en el 95. París es un buen caldo de cultivo, ¿no?, para todo artista. Claro. Alimenta. Claro, pero caminar en París es como estar en un museo a cielo abierto y en un libro de historia también al mismo tiempo. La historia del arte, historia política, historia literaria. Entonces, claro que París es muy inspirador. También Yannick Fabre vive y trabaja aquí en París. Entre 2014 y 2015 fuiste residente en la Ciudad Internacional de las Artes. ¿Qué supuso para ti venir a París y estar en esa Cité Internacional de las Artes donde hay tanta gente de todo el mundo intentando ser artista? Sí, fue muy bonito. Creo que eso desencadenó muchas cosas en mi vida profesional, porque había presentado una pieza en el Instituto Cultural de México en París, estaba en la Cité de las Artes y estaban sucediendo cosas en mi vida que estaban pasando aquí, pero al mismo tiempo estaban pasando también cosas en México, que era muy bonito porque yo tenía que ir y venir a México porque tenía el FONCA y fue como un momento muy importante en mi vida. Y bueno, es todavía, porque lo siento como un momento como muy importante. Y la Cité me dio la seguridad quizá para reafirmar cosas, sobre todo de lo que estaba trabajando sobre el delirio y sobre el erotismo y todo eso, ¿no? De eso vamos a hablar, de delirios, de erotismo, pero me gustaría que nos contases cómo surge la idea de colaborar en una exposición en la que el deseo es el protagonista. Daniela, quizás. Fuimos convocadas o invitadas por el Instituto de México, el equipo del Instituto de México, a trabajar juntas. Y al principio no sabíamos bien qué camino tomar, pero muy rápido nos hablaron, nos invitaron, nos propusieron un proyecto y salimos del instituto y a tomar un café. ¿Y qué tengo? ¿Qué tienes? ¿Qué trabajas? ¿Qué trabajo? Porque nos conocíamos, ya habíamos expuesto juntas y nos conocíamos, pero trabajar juntas era la primera vez. Y poco a poco surgió, en base a su trabajo, a mi trabajo y a una proposición del instituto, este tema que yo creo que nos une a las dos de manera intensa. Yannick Fabre, cuéntanos, ¿qué pensaste cuando os propusieron hacer esta exposición? Pues fue muy bonito porque hay puntos en común y es un diálogo que se hizo, que se fue gestando y ha ido creciendo y se ha ido acomodando. Y este diálogo fue porque al mismo tiempo tenemos puntos en común, ¿no? Entonces fue como encontrar esos puntos en común y avanzar en esos puntos en común y moldearlos. Y fue muy bonito también. Yo agradezco mucho al Instituto Cultural de México porque nos ha apoyado muchísimo. Agradezco muchísimo a la directora Ana Lara, a Isabel Alvarenga, a Marión, a todo el instituto, que ha sido realmente un apoyo fundamental para nosotras como en este momento. Expliquemos a nuestros oyentes y telespectadores, que los tenemos también, que La Petite Mort, la pequeña muerte, el título de la exposición, es una manera muy poética de llamar al orgasmo. De hablar, ¿no?, del orgasmo, sí. ¿De dónde sale el título? ¿Cómo nació el título? Pues yo creo que nació primero, antes del título, nació el tema, que es el erotismo a través de la feminidad y la locura. Y entonces nos pusimos Geneviève y yo a trabajar y bueno, es obvio que tocamos a Georges Bataille, que es un grande experto en la materia. La historia del ojo. Sí, la historia del ojo. Y yo creo que era una evidencia, la Petite Mort, la pequeña muerte, era una evidencia el título para esta exposición. ¿Se dice en castellano La pequeña muerte? La pequeña muerte. ¿Se dice? No, no creo sé. Que no. No sé. Es muy francés, quizás sea Sade o alguno de esos escritores. La pequeña muerte, pero es lo que viene de Georges Bataille, este término, en el que habla que
el orgasmo es el único momento en donde podemos estar conscientes de acercarnos a la muerte, a la experiencia de la muerte. Y yo creo que todo lo que vivimos a diario está muy relacionado con... Es trágico, como lo digo, ¿no? Muy relacionado con la muerte, pero al mismo tiempo hay que estar consciente de ello. Por supuesto. Yaniv, ¿qué es lo que hace que términos como deseo, erotismo, orgasmo nos atraen, pero al mismo tiempo nos dan miedo, ¿no? Quizás porque nos pueden llevar a la locura. Sí, yo creo que es un punto importante. Yo creo que es una línea muy delgada, una frontera muy, muy especial, muy delicada, porque no es... Yo le encuentro inclusive en muchas ocasiones, ¿cómo decirlo? Sobre todo hablando en términos como el delirio, pueden ser fibras muy, muy delicadas. Yo creo que es una cosa que se conecta con la no hay puntos donde no puedes describir. O sea, inclusive yo lo encuentro como entre dos palabras, y ese espacio que existe entre las dos palabras, que es un vacío, que es una cosa como que no hay una definición exacta de ese no descripción de esa línea de fragilidad, porque es una parte muy frágil también, ¿no? Del cuerpo. Al mismo tiempo es el motor de nuestras vidas, ¿no? Muchos escritores han dicho que sin deseo no haríamos nada, nos quedaríamos en casa. Creo que es una parte importante. Digamos que muchos de nosotros estamos aquí en París pues, gracias al deseo, ¿no? Sí, ¿No, claro. Daniela? Sí, Cuéntanos. sí, claro. Sí. Te cuento que por qué estamos en París. No, yo creo que el deseo pues es el motor, ¿no? El motor de toda la vida. Y como dice Yaniv, es un punto de no regreso, un punto en donde o vas adelante o te estancas. Y yo creo que es el deseo el que nos hace siempre avanzar, ir paso a paso, pero avanzar en todo lo que hacemos. La representación del sexo femenino, y me dirijo a ti, Daniela, porque tienes varios en la exposición, el origen del mundo, por ejemplo, de Courbet, sigue inquietando, ¿no? O la pornografía ya ha desacralizado el sexo. Sí, pero yo quiero hacer una aclaración entre la diferencia entre el erotismo, para mí, entre el erotismo y la pornografía es el pudor. El pudor es este ligero velo que nos permite no nada más ver, sino imaginar. Nos permite imaginar, ir más allá, ir a lo que nosotros pensamos o nosotros queremos, ir a nuestros deseos. Quizás el verdadero erotismo consiste en sugerir más que en sugerir, mostrar. Sí, es el pequeño, el movimiento, la caricia, el ver, no ver, ver un poco, y es todo eso que surge, que nos va a llevar al orgasmo al mismo tiempo. Sin duda. ¿No tuviste miedo, Yaniv, de mostrar tu trabajo en una exposición que se llama Orgasmo, la Petite Mort? ¿No hay un cierto pudor o miedo a la crítica, quizás? ¿O aquí en París se puede permitir todo? Me interesa hacer las cosas que presentar cosas interesantes que pasen en mí. Quizá no es lo que estoy en este espacio como de... Es muy bonito trabajar en un espacio tan lindo como el instituto, y ha sido muy, muy amable en este trato, en darnos este espacio tan bello, y cómo no utilizarlo, cómo no darle con todo para poderlo... para hacer una bonita exposición, para lograr un bello acto, un bello gesto. Y entonces es lo que yo intento hacer con esta exposición. Daniela, hablar de deseo y de deseo femenino es una manera de combatir el machismo. El deseo hace más libres a las mujeres. Pues sí, y sobre todo nos permite liberarnos de nosotras mismas también, porque siempre el cuerpo femenino está puesto para el deseo del hombre. Siempre lo
las imágenes que tenemos no es para que las mujeres tengan deseo, es para que los hombres tengan placer, es para que los hombres tengan placer y no las mujeres. Y creo que nuestros trabajos se unen en eso, en que no es el placer, no nos exponemos para los hombres, nos exponemos para nosotras mismas, para las mujeres y para todo el que lo quiera ver también. Y como tú dices, el deseo femenino siempre por la religión, principalmente, y diferentes religiones lo han escondido. Ha sido una ley, ha sido como negado, como prohibido. En muchas culturas la excisión todavía es practicada. Sí, terrible, terrible. Y es por eso que la serie de mis dibujos es una serie, no lo voy a decir para que lo vengan a ver, pero es una serie que me permitió a mí misma liberarme, enfrentarme a mi propio sexo, digamos, y darle a todo el mundo la oportunidad de ir más allá de lo que es el deseo para el hombre nada más y que las mujeres puedan enfrentar y asumir sus propios deseos. La exposición se inaugura este jueves, pero sí. ¿Habéis recibido ya comentarios? El comunicado ha sido enviado ya hace una semana. Sí. ¿Ha habido reacciones antes de la inauguración ya? Yanib. Pues esta exposición por el momento ha sido un poquito, solamente la invitación ha sido lo... ha causado revuelo. Claro, sí, revuelo. Sí. Y pues ahorita no hemos presentado más que la invitación y ha sido importante. Es parte del pudor. Sí. ¿Y imagináis esta exposición en Ciudad Juárez, por ejemplo? ¿Qué hubiera pasado? Pues yo creo que no es una exposición violenta, para empezar. Entonces yo creo que desde ese punto de vista no tendríamos ningún problema. Ahora, ¿cómo la gente de Ciudad Juárez podría tomar una exposición? Realmente no podría, no me aventuraría a decirlo, porque es realmente más sensual, sexual, que violenta. No es violenta ni tampoco es una reivindicación del sexo femenino. Creo que no hemos ninguna de las dos intentado hacer ninguna reivindicación de las mujeres, feminista o en oposición a algo, sino que simplemente nos hemos abierto y hemos abierto esto como un diálogo en donde cada persona que va a venir a la exposición va a ser una parte de la exposición porque va a responder de acuerdo a su propio criterio, a sus sentimientos. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Instituto de México. ¿Querías añadir alguna cosa, Sí, Daniela? porque quiero agradecer al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo que nos proporcionó, que me proporcionó en esta exposición, que es muy importante, igual a todo el equipo del Instituto de México. Realmente estamos muy contentas y yo también estoy muy contenta de trabajar con Geneviève y ha sido una gran experiencia para mí. Hay que dicho, digamos que la exposición La Petite Mort de Geneviève Fabre y Daniela Prost estará abierta hasta finales de abril. Sí. Y si queréis volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, hoy podemos hacerlo, se puede hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube naturalmente, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama este programa. Y sobre todo permitidme darle las gracias a Elena Abril, quien está del otro lado de los cristales, cuidándonos en el terreno visual y audio de la emisión. Gracias a las dos, Yanib, Daniela, y mucho éxito en esta exposición. Gracias, Jordi. Gracias.